El día de hoy tenemos como tema obesidad en pediatría. Tenemos 3 invitados. El primero de ellos es el doctor Óscar Flores Caloca. Creo que su presentación ya sigue siendo importante, pero ya es muy conocido por todos nosotros, endocrinólogo pediatra de la localidad, con asistencia al hospital universitario y a nivel privado en el Hospital Zambrano. Doctor Óscar, si gusta pasar, por favor. No, aquí está. Sí, tiene flechita. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al Colegio de Pediatría. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Pues sí, soy el doctor Óscar Flores, endocrinólogo pediatra. Vamos a tocar el tema de obesidad infantil. Yo creo que un tema que se ha abordado múltiples veces por la importancia que tiene. Nos está enfermando y matando a los niños, que es la futura población mexicana. Pero vamos a tocar el día de hoy, lo vamos a ver desde otro punto de vista. Siempre vemos que la resistencia a la insulina, que la diabetes, que la dislipidemia. Ahora vamos a tocar otro enfoque encaminado principalmente a la actividad física en estos pacientes, lo que ustedes ven por la consulta, y a los trastornos psicopatológicos que presentan estos niños. Para eso nos acompañan la doctora Rocío Tobar y la licenciada en nutrición Mónica Mulía, que ahorita al ratito les va a tocar a ellas. Pero bueno, a mí me tocó abrir el tema con datos muy puntuales para estar en el mismo canal, y ahorita vimos a las doctoras. Primero, pues del concepto de definición. Sabemos, se define de diferentes puntos, unos que es el acúmulo de grasa, arriba del 120% del peso ideal. Yo creo que para nosotros algo fácil, que lo vemos en la consulta, puede ser, según el índice de masa corporal, acuérdense de la formulita, peso sobre talla al cuadrado, y esto lo vamos a percentilar en gráficas. A nivel universal sabemos que arriba de la percentil 95 de índice de masa corporal hablamos de obesidad, entre la 85 y la 95 hablamos de sobrepeso. A veces nos dicen que pues es lo que el exceso de ingesta energética y lo que supera al gasto energético, lo que entra, lo que sale. Entonces hay muchos términos, pero yo creo que para la consulta de nosotros el índice de masa corporal nos va a ayudar. Hay gráficas de la CDC de niños y niñas, están las gráficas de la Organización Mundial de la Salud, que se recomienda que en los primeros años de vida se puedan utilizar estas, subsecuentemente las de la CDC. Acuérdense que el índice de masa corporal toma importancia a partir de los 2 años de vida. ¿Cómo estamos ahorita en obesidad? Que eso yo creo que es algo importante y que todos sabemos que ha ido aumentando drásticamente. En Estados Unidos, por el NANES 4, si vemos a principio del año 2000, ellos sugerían un 16% de obesidad y 31% de sobrepeso, que vemos que era un 300% más que en la década de los 60, o un 45% más que la última encuesta de principio de los 90. Entonces simplemente con esto nos damos cuenta de lo importante que es esta enfermedad. Sabemos que las niñas afroamericanas y los niños y niñas hispanos son las que tienen las máximas frecuencias, que es ahí donde entramos los mexicanos al cuento. Aquí, pues bueno, por ser mexicanos y por los malos hábitos, es donde nos damos en la torre. Hablando de prevalencia, aquí en México, por la Encuesta Nacional de Salud del 2012, aquí hay unas columnas que vienen comparativamente por años, de los años 80 al 2012, como vemos cómo se ha ido incrementando en niños menores de 5 años. En el 2012 hablamos del 23.8% de sobrepeso y casi un 10% de obesidad en estos pequeños. En pacientes entre 5 y 11 años de edad, si comparamos en el 99 al 2006 al 2012, si ven la prevalencia nacional era del 26.9% a principios del 2000,
En Salud del 2006 se aumentó a 34.8%. Al 2012 persistimos en 34.4%. Se han hecho varias labores, varias propuestas para tratar de detener esta enfermedad. Obviamente pues ya no ha aumentado, es lo que se presume a nivel gobierno, pero tampoco ha disminuido. En adolescentes, que es donde lo vemos más, vemos del 2006 a nivel nacional un 33% de sobrepeso obesidad, y a nivel del 2012 34.9%, que más o menos sigue la misma prevalencia que hace 6 años. Pero si vemos, 1 de cada 3 niños presenta sobrepeso obesidad. A mí me tocó ver, hemos censado varios colegios, me traje uno más o menos representativo que era de una clase económica media alta. Aquí a nivel, si se acuerdan ustedes, cuando estábamos pequeños, a nosotros nos tocaba ver que había 1 o 2 rellenitos en cada salón, que los bulleaban y les decían cosas. A mí me llamó mucho la atención que a nivel de toda la escuela encontramos 42% de sobrepeso obesidad, o sea, estás hablando de 4 de 10. Y de hecho en el tercer año de primaria me sorprendió porque ahí el 54% tenía sobrepeso obesidad, o sea, ya eran más los niños con sobrepeso obesidad que los niños normales. Entonces es algo que sí se nos está saliendo de las manos y tenemos que apurarnos con la prevención. Hablar de fisiopatología, pues hay 3 factores importantes. Están los cambios ambientales. Todos sabemos que la industria alimentaria paga por publicidad muy sofisticada, que se te antoja de verlo simplemente con los colores, y son alimentos que aportan muchas calorías, grasas, azúcares, sodio, y te nutren poco. Esto propicia un ambiente obesogénico. A mí me impresionan estos datos. 50% de las personas no tienen horarios establecidos para alimentación. Piensen en ustedes mismos. 40% no desayuna. Sabemos que es un fenotipo ahorrador, que todo lo que coman lo depositan. El 25% de los niños desayunan en la escuela, y la mayoría, ya habiendo desayunando en su casa, pues vienen y le vuelven a entrar. En 5 horas se dice que comen hasta 3 veces esos niños. Tienen fácil las maquinitas de refrescos, de alimentos, comida chatarra y baratas. Son alimentos que con 12 pesos desayunan. Sabemos que el 70% de los hogares mexicanos consumen refrescos carbonatados, ricos en azúcares. Hay alimentos no neutralizados, pero de muy mala calidad, que vemos en las calles. Si se fijan, el consumo simplemente de un lunch para la escuela son 450 calorías en ocasiones. Inactividad física, tiempo de pantalla en televisión o gadgets cibernéticos, porciones más grandes y menor nutrición, que yo creo que aquí es donde todos nos debemos enfocar en nuestras consultas institucionales y particulares para poder atacar todo esto. Mecanismos neuroendocrinos, hay muchos mecanismos. Los centros ya saben que están en el cerebro, a nivel del tracto digestivo y en el tejido adiposo con las adipocitoquinas. Todo esto se mueve por retroalimentación negativa. Algún desbalance en alguna vía de estas es lo que hace que se aumente el sobrepeso. La genética, hay múltiples genes ya demostrados y que confieren obesidad, tanto monogénica o multigénica. Sabemos que si los 2 papás tienen sobrepeso, que eso es clásico, lo vemos, 80% de probabilidades que el niño vaya a tener sobrepeso obesidad. Si los 2 papás son delgados, un 10% aproximadamente ese niño tiene probabilidades de ser sobrepeso. Y si uno de los papás lo tiene, el niño corre un 40% de probabilidades. Entonces también es importante que ataquemos a toda la familia invariablemente de la genética. Y bueno, cuando les llega el paciente a su consultorio, pues lo primero, hacer una buena historia clínica. Vamos a ver todos los antecedentes heredofamiliares, perinatales, enfermedades previas. Vamos a graficar al paciente, sacamos el índice de masa corporal como mencionamos. Vemos también la grasa visceral, que es la que te predispone a problemas metabólicos, con la circunferencia de cintura. Vemos las gráficas de talla. Son bien importantes graficar a estos pacientes. Recuerden que paciente con buena talla y rellenito, muy seguramente es una sobrepeso nutricional. Paciente chaparrito y rellenito, hablamos de enfermedades endócrinas. Hay gráficas para ver la circunferencia de cinturas. Hay unas del 2011 y están las de Fernández del 2004. Arriba de la percentil 90 hablamos de riesgo metabólico.
gráficas para presión arterial, que igual arriba de la 95 ya hablamos también de riesgo de este paciente a presentar problemas de la presión. Y bueno, y cuando entonces ya vimos a este paciente, lo graficamos, vemos la problemática que presenta, vamos a buscar intencionadamente también algunos cuadros, como es riesgo de resistencia a la insulina, datos de dislipidemia, hipertensión, hígado graso, asma o apnea obstructiva del sueño. Hay pacientes adolescentes, mujeres que nos llegan con síndromes de ovarios poliquísticos, pseudotumor cerebri por un mecanismo de un problema mecánico, trastornos conductuales, trastornos ortopédicos. Esto es lo clásico que por lo que nos mandan a nosotros los endocrinos los pacientes con sobrepeso, obesidad, que es la acantosis nigricans, que sabemos que saben pliegues flexores, el que más se ve es el del cuello, de los primeros que salen son en los dedos. Y bueno, y lo que les pedimos en la consulta, si ustedes ven un paciente con sobrepeso, obesidad, con riesgo metabólico, de los laboratorios que siempre indicamos es una biometría hemática, un perfil bioquímico para ver hiperuricemia y vemos también en el perfil bioquímico hígado graso, si vemos una transaminasemia elevada, perfil de lípidos, perfil el tiroideo. La glucosa la vamos a ver, les medimos una glucosa basal con insulinas, si trae datos de resistencia a la insulina, genética de diabetes en abuelos, tíos, hacemos las curvas de tolerancia oral a la glucosa, usualmente las tomamos basal y 2 horas, y aquí como le pueden hacer porque los del laboratorio les van a hablar que cuánto azúcar les dan, acuérdense que es 1.7 por kilo, abajo de 40 años y son los gramos que le dan de glucosa. Arriba de 40 kilos le pueden dar 75 gramos como a un adulto. Vemos pacientes que tienen hipertensión, un electrocardiograma, y si la niña llega con datos de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales, vemos un ultrasonido pélvico y un perfil hormonal. Así es una manera, cómo podemos ver a un paciente con sobrepeso. Diagnósticos diferenciales, cuando vemos que los niños aumentan excesivamente de peso, índice de masa corporal, en los primeros años de vida, principalmente en la lactancia, pues hay que pensar en síndromes genéticos. Principalmente estos niños van de la mano con características dismórficas, con retraso psicomotor, alteraciones visuales auditivas o un crecimiento lineal escaso, con talla baja. Y bueno, y aquí es importante lo que mencionamos previamente, los niños con sobrepeso que están por debajo de la percentil 50 de talla para su edad, deben de ser estudiados para ver problemas endocrinos o problemas genéticos. Y si ven que son niños que empiezan con un sobrepeso importante los primeros 2 años de vida, hay que valorarlos también por un genetista. Dentro del tratamiento, que aquí no me voy a meter, sabemos que está el asesoramiento dietético. Vamos a ver ahorita, van a platicar de la actividad física y el apoyo psicológico. A nosotros muchas veces nos toca el tratamiento medicamentoso. Sabemos que el Orlistat es el medicamento aprobado por FDA a partir de los 12 años de edad, que inhibe la absorción de las grasas, trae principalmente efectos secundarios a nivel del tracto gastrointestinal, que a veces es muy incómodo para los adolescentes. Hay estudios en los que ha mejorado comparado con placebo, hasta 4 kilos han disminuido, pero con efectos secundarios también que inhibe la absorción de las vitaminas liposolubles, entonces hay que tener cuidado con ello. Cirugía, sabemos que la cirugía bariátrica a edad pediátrica no está aprobada todavía por ley. Esto se realiza a partir de los 16 años de edad, obviamente con índice de masa corporal arriba de 40, con morbilidades asociadas y que tenga ya un programa de 6 meses de dieta, ejercicio y que no hubiera tenido éxito. Bueno, y como para terminar mi parte, los puntos importantes. Sabemos que el predictor más potente de sobrepeso en la infancia, igual que de obesidad adulta, es la obesidad de los padres. Los obesos se define si el índice de masa corporal está arriba del percentil 95 o entre el 85 y 95 para decir sobrepeso. Que el crecimiento lineal normal suele excluir el diagnóstico de enfermedades de origen endocrino, aguas. A veces puede ser que tenga un hipotiroidismo de 6 meses de evolución y todavía no le pega en la talla, pero de una forma burda les va a ayudar eso. Que el único medicamento aprobado en la actualidad es el Orlistat y que en los niños que aumentan excesivamente de peso en los primeros años de vida, principalmente en la lactancia, hay que pensar en algunos síndromes genéticos. Creo que es todo por mi parte.
Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Óscar Flores Caloca por su intervención. Enseguida la doctora Rocío Tobar Garza estudió medicina en la Universidad de Nuevo León y en la misma medicina del deporte, aparte en la Universidad Complutense de Madrid, con posgrado de nutrición deportiva y se dedica actualmente a la medicina privada. Doctora, por favor. Mándeme un técnico. Un técnico. Un técnico, por favor. Bueno, mientras me ponen las diapositivas me quiero presentar. Soy la doctora Rocío Tobar de Medicina del Deporte. Quería aprovechar este foro para presentarles un poquito de lo que hacemos nosotros como médicos del deporte, ya que a muchos de ustedes no les tocó llevar la materia como tal. Yo salí hace 10 años y fui la primera generación que salimos como médicos del deporte. Anteriormente estaba como curso tutelar y nosotros utilizamos el ejercicio y lo prescribimos como se prescribe cualquier otro medicamento. Para nosotros es muy importante y siempre tomamos en cuenta que normalmente en la mayoría de nuestros pacientes debe de haber un equilibrio entre lo que es la ingesta calórica y el gasto calórico. Seguramente tengo entendido que ustedes le dedican mucho tiempo a la cuestión de la obesidad precisamente por el problema de salud tan grande que aparentemente es la epidemia del siglo XXI. Entonces, ustedes ya han tocado mucho lo que se refiere al tamaño de los platos que ha cambiado, a todo lo que es la cuestión de la ingesta calórica porque se ha modificado mucho. Nosotros hemos visto que en los últimos 50 años ha habido cambios muy importantes en lo que es la relación entre lo que es la alimentación y la actividad física y se han visto cambios inclusive evolutivos, hipertrofia en el músculo oponente del pulgar, hipertrofia del músculo flexor corto y largo del pulgar y definitivamente una hipertrofia de lo que son las células adiposas. Ahorita me gustaría repasarles un poquito lo que son los beneficios del ejercicio, seguramente todos ustedes lo saben, pero pues se darán cuenta que fisiológicamente tiene cambios a nivel de la obesidad principalmente en muchos niveles, ¿no? Disminuye obviamente el colesterol, disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, disminuye los triglicéridos, disminuye la glucosa en la sangre, disminuye lo que es el peso corporal, disminuye lo que es la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes, aumenta el número de capilares casi en un 41%, aumenta el número del tamaño de los vasos sanguíneos y aumenta generalmente el tamaño del corazón, más de ciertas cavidades, aumenta la oxigenación cerebral y aumenta la capacidad pulmonar de nuestros pacientes, disminuye lo que es las hormonas del estrés y en este tipo de casos, sobre todo en los pacientes que tienen patologías endocrinológicas, pues generalmente todos sabemos que unas hormonas son primas hermanas de otras y normalmente el hecho de que disminuyan el cortisol de la sangre también disminuye mucho lo que es la insulina de nuestros pacientes. Estabiliza lo que es el tono simpático parasimpático, aumenta las endorfinas y aumenta la libido también. Dentro de los efectos que tenemos en el aparato musculoesquelético, aumenta lo que es el tono y la fuerza muscular de nuestro paciente, mejora lo que es la postura corporal, que generalmente nuestros pacientes obesos pues siempre tienen problemas como de lumbalgias y de patologías que son asociadas con lo que es la postura. Disminuye lo que es la descalcificación ósea y aumenta la autoestima de nuestros pacientes. Les traje 2 o 3 artículos nada más de estudios que hemos hecho nosotros en la clínica, solamente con 6 semanas de tratamiento
cómo disminuye lo que es el peso corporal aún sin dieta, con solamente 3 frecuencias por semana. En 21 de nuestros pacientes disminuyeron cerca de 4 kilos. La presión arterial en este mismo número de pacientes se disminuyó casi en 30 milímetros de mercurio, sin dieta, y en lo que es el porcentaje de grasa corporal disminuyó casi un 3%, aún en este tipo de pacientes. Entonces, siempre existe la trampa de decir de que, bueno, fue la dieta o fue el ejercicio. Pues realmente este tipo de estudios hablan de que per se el ejercicio físico sin nada de dieta tiene sus beneficios en la salud de nuestros pacientes. La pregunta siempre es, ¿tiene la actividad física beneficios en la salud de nuestros pacientes, sobre todo de nuestros pacientes pediátricos? Y casi todas las asociaciones están de acuerdo en que efectivamente sí tienen que ver. Lo que no están de acuerdo es cuánto es el tiempo que les debemos de indicar. La OMS dice que nuestro paciente debe de hacer 60 minutos por día de una actividad física vigorosa o de moderada intensidad, que eso de moderada o vigorosa puede ser una trampa, porque lo que a lo mejor para mí puede ser un ejercicio físico moderado, para ciertos pacientes puede ser un ejercicio físico muy exhaustivo. Y nosotros en la asociación que nosotros nos rige, que es el Consejo Americano de Medicina del Deporte, anteriormente nos decían, si el paciente hace ejercicio 2 veces por semana y no hace nada, es exactamente lo mismo. O sea, mínimo para obtener los beneficios del ejercicio necesitas hacer ejercicio mínimo 3 veces por semana. Últimamente se han puesto de acuerdo y lo que te dicen es, tienes que hacer 150 minutos de ejercicio por semana. No importa si sea en una frecuencia, o sea en 2 frecuencias, o sea en 5 frecuencias. O sea, lo que se han puesto de acuerdo es que para obtener todos los beneficios estos que les hablé anteriormente, sí necesitan hacerlo mínimo 150 minutos a la semana. Aquí es muy importante esto que nos marcan de 60 minutos y 150 minutos a la semana, porque yo siempre les pregunto a mis pacientes si hacen actividad física, más a los pacientes pediátricos gorditos, y siempre te dicen que sí. Entonces, lo más importante es como que hablarles, explicarles bien a los papás la diferencia en lo que es actividad física, que es simplemente moverse, lo que es una actividad de juego, donde pues es una actividad que efectivamente involucra algo de gasto calórico, pero pues no es una actividad sistemática y progresiva, y que es muy importante desde el punto de vista psicológico, pero que a veces desde el punto de vista actividad física y gasto calórico no es tan importante. Lo que es el ejercicio físico de nuestros pacientes, que esa efectivamente es una actividad física sistemática, progresiva, y que incluye gasto calórico, y lo que es un deporte ya formal, ¿no?, de competencia. En muchos de nuestros pacientes pediátricos, la única oportunidad que tienen para hacer ejercicio pues es en la escuela, en lo que es el recreo y lo que es la clase de educación física. Aquí en México, la clase de educación física generalmente es de 1 a 2 frecuencias por semana y normalmente son 40 minutos. Entonces, estamos muy alejados de los estándares que nos pide la OMS de 60 minutos a la semana de ejercicio moderado a progresivo. Se sabe que una clase de educación física corresponde solamente 12 minutos de la clase de educación física corresponde a un ejercicio de moderado a vigoroso. Entonces, obviamente que no nos alcanza para lo que los estándares de las asociaciones nos piden para obtener todos los beneficios del ejercicio. La otra fuente de actividad física en los pacientes pediátricos puede ser el recreo. Hay ciertos expertos que dicen que podría ser entre un 5 a un 40% de actividad física vigorosa, pero aquí en México hay estudios que avalan que solamente 2 minutos de recreo, de un recreo de 30 minutos, se podría contabilizar como una actividad física moderada o vigorosa. Entonces, definitivamente la actividad física que nuestro paciente pediátrico hace en la escuela solamente corresponde a un 25% de esta actividad física que necesitamos nosotros por día.
Entonces, las actividades a veces después de la escuela y todo eso, a veces no son suficientes como que para que el paciente pediátrico lo podamos considerar que hace ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio para nuestros pacientes pediátricos con obesidad? El ejercicio aeróbico, que es aquel ejercicio que pueden hacer de una manera constante alrededor de 30 a 45 minutos. La caminata, pues hoy por hoy es el ejercicio más barato para todos y no necesitamos pues absolutamente nada más que acompañar a nuestro niño con este tipo de problemas para hacer este tipo de actividad. Nosotros lo que hacemos como médicos del deporte, hacemos primero exámenes de laboratorio, como ustedes los hacen en cualquier laboratorio. Nosotros hacemos pruebas de esfuerzo, que son un poquito diferentes que lo que hacen los cardiólogos. Normalmente, la mayoría de la intensidad y forma de dosificar el ejercicio, todo el mundo sabe o ha leído que es sacar en base a la frecuencia cardíaca máxima un 70% de lo que es la frecuencia cardíaca máxima, y la frecuencia cardíaca máxima la sacamos en 220 menos la edad. En este tipo de frecuencia cardíaca máxima está hecha en pacientes cardiópatas. Normalmente nuestros niños se atacan de la risa de sus tablas y normalmente sobrepasan por mucho lo que es la frecuencia cardíaca que nos indican estas tablas. Entonces, lo que nosotros hacemos es sacarles la frecuencia cardíaca real al paciente y en base a eso ahora sí dosificar lo que es el ejercicio. Podemos hacer pruebas de esfuerzo de laboratorio en banda o la podemos hacer en bicicleta. Nuestros pacientes pediátricos obesos normalmente tienden aparte de que obviamente que muchos de ellos tienen obesidades muy mórbidas y sería un sacrificio muy grande ponerlos a estresar sus articulaciones al máximo si realmente las rodillas y la columna son articulaciones que soportan la mayor parte de su peso. Entonces, en este tipo de pacientes hacemos la prueba de esfuerzo en bicicleta o en banda sin fin en pacientes que lo pueden hacer. Y normalmente los protocolos que nosotros hacemos son protocolos donde el paciente no solamente camina, sino que sí llegan a hacer una actividad física muy vigorosa y está muy, muy fácil de dosificar lo que es la actividad física en base tanto a parámetros no solamente cardiocirculatorios, como puede ser la frecuencia cardíaca, pero real, sino en base a lo que es la tensión arterial de nuestros pacientes, en base a parámetros respiratorios. Hay mucha gente que hace las pruebas de esfuerzo con espirómetro y pues es muy fácil de determinar cuál es el umbral aeróbico anaeróbico de nuestro paciente, que es normalmente la intensidad del ejercicio donde por encima del cual se empieza ya a acumular ácido láctico, que es un parámetro que nosotros tenemos para determinar fatiga ya en nuestros pacientes. Y dentro de los objetivos específicos que nosotros tenemos como médicos del deporte en este tipo de pacientes, primero, estratificar lo que es el riesgo de nuestro paciente. Si el paciente solamente presenta obesidad y tiene algunas enfermedades concomitantes, como puede ser asma o como puede ser alguna cardiopatía congénita, pues obviamente que tienen que tener tienen que tener mucho mayor control que los pacientes que solamente tienen problemas de obesidad. Nosotros lo que hacemos es prescribir lo que es la actividad física y lo hacemos individualizado a cada paciente, al grado de actividad que tiene nuestro paciente. Obviamente que si no está acostumbrado a hacer nada y de repente lo quieres poner a correr, pues 30 minutos a veces es bastante intenso para ellos. Entonces hay un periodo que se llama adecuación, donde el paciente empieza a hacer 15 a 20 minutos de una actividad física muy progresiva y a partir de la segunda, tercera semana ya les empezamos a exigir un poquito más de actividad física. Es muy importante para nosotros valorar lo que es las condiciones musculoesqueléticas de nuestros pacientes. Si nuestros pacientes tienen pie plano, pie varo, alteraciones de las alineaciones de las rodillas como genovaro, genovalgo, todo eso es importante para nosotros porque obviamente la idea es tratar de que nuestros pacientes no dejen de hacer actividad física porque traigan algún dolor o porque les ocasionamos algún problema que es muy común en ellos, ¿no?
Es bien importante para nosotros lo que es la capacidad física de nuestros pacientes. Nosotros en las pruebas de esfuerzo determinamos lo que es el consumo máximo de oxígeno, que es el criterio que tenemos nosotros para determinar la condición física de nuestros pacientes, y es bien fácil repetir las pruebas de esfuerzo y ver que efectivamente nuestros pacientes están progresando. O sea, a ellos les gusta ver que efectivamente pues todo el esfuerzo que están haciendo se ve objetivamente, ¿no? Tú les puedes decir que bien, darles palmaditas y sí, campeón, vas mejorando, pero el que ellos lo vean y que los papás lo vean en tablas es muy gratificante. Y el objetivo del paciente no debería de ser simplemente bajar de peso, debería de ser disminuir lo que es la grasa corporal de nuestros pacientes, y esto lo podemos obtener con lo que es una buena orientación nutricional y con algo de ayuda de parte de la especialidad de nosotros para prescribir mejor el ejercicio que sea adecuado para cada uno de nuestros pacientes individual. Y los pacientes que ya tienen patologías adyacentes, y que cuál sería el objetivo primordial, por disminuir lo que son las ingestas de medicamentos. A lo mejor un paciente con diabetes juvenil, por ejemplo, pues seguramente toda la vida va a depender del medicamento, pero el hecho de que podamos disminuir las dosis habla de que el ejercicio puede ser bastante beneficioso, lo que es mejorar todas las capacidades metabólicas y pulmonares de nuestros pacientes. Ya lo tocó el doctor Oscar, que esto es un problema que normalmente es un problema de hábitos en nuestras casas. Entonces, lo más importante para nosotros casi siempre, para obtener mejores pronósticos, es ver al paciente como, a la familia más bien, como un todo, no solamente ver al paciente obeso individualmente. Entonces, eso es lo más difícil para nosotros. Convencer a los niños de hacer ejercicio es bien fácil, pero a veces convencer a la mamá del niño es lo difícil. Y definitivamente es bien importante, porque a lo mejor el niño baja de peso, y porque está en su programa de acondicionamiento, al siguiente año lo vuelves a ver y ya está otra vez como que ganando otra vez peso, porque generalmente pues no hacen actividades físicas en su casa, y normalmente pues los hábitos de alimentación los tenemos directamente en la familia. Entonces, muchas gracias por su atención y por darme la oportunidad de venirles a presentar esto. Damos las gracias a la doctora Rocío Tovar por su presentación. Al final vamos a pasar a los 3 integrantes para preguntas y respuestas. Enseguida, la licenciada Mónica Mulía Gudiño. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestrías en psicoterapeuta infantil y adolescentes. Tiene maestría en pruebas psicológicas y maestría en terapia familiar. Por favor, licenciada. Bueno, pues buenas noches, gracias por invitarme y por escuchar ahora otra área muy diferente de la cual ustedes tratan, pero que tiene una repercusión importante en todos y cada uno de los niños que ustedes ven. Lo que a mí me toca compartir con ustedes y que quisiera hablar un ratito el día de hoy es acerca de los factores que contribuyen, obviamente desde el aspecto psicológico, para que la obesidad se dé, para que permanezca y sea tan difícil tratarla. Sabemos que existen muchos elementos que contribuyen a que esta patología se vaya gestando y siempre se le ha tratado y se le va atacando desde el área médica, física, y también desde el área nutricional a través de especialistas en la materia. El país ha estado trabajando y ha hecho campañas muy fuertes para tratar de atacarla,
y nos bombardea, ¿no?, con toda esta información, la comida chatarra, el ejercicio, todo eso que es sumamente importante y que ya los doctores anteriormente comentaron. Sin embargo, en toda esta información, si ustedes se fijan, o es nula o es muy poca el énfasis que se le da al área de psicología. Cuando he tenido oportunidad de trabajar en diferentes clínicas con pacientes, tanto infantiles como adultos, vinculados con la obesidad, inclusive las operaciones de manga gástrica y todo esto, y nos fuimos dando cuenta que existe muy poca literatura al respecto, no nada más del tema en sí de la obesidad, sino del área de psicología es mínimo. Estamos todavía como haciendo muchos pininos al respecto, pero un punto que encontrábamos por ahí desde mi área era que prácticamente nos invitaban a participar por la cantidad de recurrencia y de fracaso que se tiene en el trabajo con estos chiquitos y con adultos, en donde se llega inclusive a hacer las operaciones y aparentemente están muy exitosas, pero a lo largo del tiempo se dan cuenta que pasa un año, año y medio y los pacientes recuperan peso. Y entonces no había como una explicación desde el área física, porque había tenido como todo un programa, y el área nutricional, donde había atacadose con dietas específicas y en un inicio con muy buenos resultados. Entonces era como por qué están recurrentemente estos pacientes cayendo. Y entonces es cuando pues entramos nosotros ahí a poner nuestro granito. Y nos dimos cuenta y seguimos trabajando, porque insisto, no hay nada totalmente escrito acerca de este tema, que pues obviamente, y al igual que como muchas otras de las enfermedades vinculadas con niños y adolescentes, hay efectos multifactoriales, hay causas multifactoriales, pero que las emociones juegan un papel sumamente importante en este rubro. ¿Qué pasa con esto? Y empezamos a ver cómo desde bebecitos, independientemente de que existan cuestiones genéticas y cuestiones físicas puramente, había una contribución muy importante por parte de la familia. Si bien socialmente juega un papel relevante con todo el bombardeo que existe acerca del tipo de alimentación que ahora impera, uno de los papeles más fundamentales para que se dé la obesidad está pues en la casa desde varios aspectos, y uno de ellos es, y desde lecturas muy muy tempranas, de las relaciones con la mamá y el bebé o el cuidador principal con ese bebé. Cuando empezamos a trabajar con este tipo de chiquitos, nos empezamos a dar cuenta que había una gran cantidad de elementos que nos llamaban la atención, porque la sensación que siempre acompaña es como de que no están saciados, como que siempre queremos algo más. Y si bien rige un aspecto puramente biológico acerca de cuando cuando el cerebro nos manda la señal de hambre o de saciedad, nos dimos cuenta que con estos pacientes esa señal o desaparece o está disregulada. Al empezar a trabajar más fuertemente nos encontramos con que hay muchos elementos, insisto, desde etapas muy muy tempranas que están vinculadas con esto. Cuando un bebé nace y empieza a llorar, que es el único medio que tiene como para comunicarse con los demás, entendemos con el llanto estados de tensión interna. Sin embargo, ese estado de tensión interna puede responder a muchos factores, desde el hambre como elemento básico, pero también con el sueño, también con el frío, con el calor. Los bebés también se aburren. Entonces empezamos a trabajar con esto y investigar, y nos dimos cuenta que parte también de este fallo está en la capacidad que la madre o el cuidador tenga de realmente ser receptivo a poder satisfacer esos elementos, esa tensión interna que es a través del llanto la primera manera de comunicarse con el bebé. Y entonces, si no alcanzamos a ser lo suficientemente reactivos, lo primero que nos viene es como pues el hambre. Y empezamos a confundir todos los elementos de tensión interna, que pueden ser muchísimos, yo nada más nombré esos, con apetito, con hambre, aunque no necesariamente sea. De ahí que el elemento en la falla de regulación con la estimulación y la molestia interna se va gestando, de tal manera que comemos y comemos y comemos, pero siempre está la sensación de vacío. Y esto lo sabemos también porque es algo que se va dando a lo largo de la vida, porque la justificación mayor que tenemos en el caso de pacientes adultos es que siempre fueron así, o la mayor parte de ellos fueron así.
y eran así como los gorditos de la familia, los gorditos del grupo, los gorditos de siempre. Y entonces nos acostumbramos también a verlos así, como si no hubiese ya otro panorama, otro escenario, vaya, para ellos. Entonces empezamos a hacer como un cortocircuito en las lecturas de lo que realmente el bebé o el niño necesita con lo que uno le puede proveer para poder disminuir ese estado de tensión interna y poderlo conectar de manera congruente. ¿Qué pasa entonces? Hacemos una mala ecuación que nos lleva a seguirla alimentando a lo largo de gran parte de la vida. Hay actualmente muchos autores en los pininos que se están haciendo vinculados a este tema, en donde nos hablan de cómo el patrón que se sigue para dificultades en la alimentación es muy, muy similar al que existe, por ejemplo, con las adicciones, con las drogas, con el alcohol, con el tabaco, las sensaciones de que no se sacia, que nunca es suficiente y que inclusive llega a tener como una prioridad por sobre absolutamente todas las cosas, inclusive la autodestrucción. De tal suerte que entonces podemos pensar que parte de este problema o de la visión que pudiéramos adoptar con este problema es que los trastornos de alimentación, la obesidad, juega un esquema muy similar a adicciones. Entonces, la comida puede y tiene muchos más simbolismos que nada más porque me gusta o porque tengo en mi casa hay o porque es el spot publicitario del nuevo tipo de hamburguesa. Es así como a lo largo del tiempo se va gestando y creando un hambre emocional porque no se satisface lo que realmente estos chiquitos están necesitando y entonces dejamos de ver lo que está originando esa hambre emocional y queremos seguirla tapando con la alimentación. Y si a eso le unamos obviamente una alimentación pues mala, poco balanceada, carente de ejercicio físico, es cuando se desatan problemas de obesidades y obesidades mórbidas. Entonces podemos pensar que como parte de los trastornos de la alimentación, la obesidad nos habla de una falla en la regulación interna y externa, es decir, interna porque yo ya no aprendí a poderle hacer caso a mi cuerpo y poder saber cuándo realmente tengo hambre y poder identificar cuándo no es hambre, cuándo tengo apetito y cuándo debo de parar. Entonces, este elemento interno es el que va fallando y se va gestando a lo largo del tiempo. Y es externo también por la relación que existe con los cuidadores, que son los que nos enseñan a generar ese patrón de regulación. El bebé por sí solo es difícil que lo haga, es a través de ese patrón, de esa relación, como aprendemos a regularnos, como aprendemos a aguantarme un poquito más y que me traigan la leche, o ya no tener ese juguete, o empezar a compartir, o empezar a hacer la fila, tiene que ver con un interjuego regulatorio. Entonces estamos hablando que existen estos dos elementos, tanto una falla interna como también una falla externa. Y cómo las alteraciones en el funcionamiento repercuten de manera muy, muy considerable dentro del desarrollo normal. Es decir, aquellos niños que desde edades tempranas empiezan a tener un patrón físico son los gorditos, en escuela desde nursery o desde primero de kinder ya empiezan a ser estigmatizados y entonces no nada más es el rollo de la alimentación, sino también de la aceptación social, de los elementos de identificación, de la aceptación en el grupo de pares y empiezan a generarse otro tipo de problemas. Cuando estamos hablando de todo esto, no podemos dejar de lado que todo el desarrollo normal va a contribuir en la estructuración y al final en la consolidación de la identidad. Y como parte de los elementos de identidad hay varios aspectos que juegan papeles relevantes. Sin embargo, la autoestima y el autoconcepto son dos de los principales, que es quién soy y cómo me siento de cómo soy. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo empiezo ya a autopercibirme como una persona con deficiencias, porque a lo mejor no corro tan rápido, no me eligen en los juegos, no puedo participar en los equipos de soccer o el de básquetbol, porque mi misma complexión no me lo permite, entonces empiezo a crear una identidad
pues a lo mejor no del todo segura, no del todo pues agradable, ¿no? Y se empiezan a desarrollar conflictivas mucho más complicadas. Puede desarrollarse síntomas propiamente como la ansiedad y la depresión, que están muy ligadas con este tipo de trastornos, y entonces empiezo a crear una identidad pues ya medio parchadona, medio trochona, y además me la creo que así es, así me tocó y así será. ¿Por qué? Porque uno de los elementos, y por aquí lo comentaban también los doctores, esta patología, la familia juega un papel muy, muy importante. Y el doctor comentaba también, en los artículos también leíamos por ahí, cómo para la familia le es muy difícil poder identificar cuando se tiene un niño con sobrepeso. Hay como una negación al respecto. Y en lugar de poner atención, lo que hago es ayudarle y acomodo las cosas. He tenido pacientes que han tenido que ser operados por este asunto y te narran cómo tienen que adaptar sillas, adaptar mesas, adaptar camas, y entonces lo ven como que qué padre, la familia es bien buena, siempre los apoya. Y me queda claro que la intención es buena, pero se está alimentando una psicopatología. Y esa no nació de grande, nació desde que se está bebecito, porque tiene que ver con este vínculo de relación con el otro, lo que yo veo en el otro, lo que yo espero en el otro, lo que yo creo en el otro. Y entonces es impresionante cómo de pacientes evidentemente con sobrepeso, para los papás se lo acatan a, pues así somos, es el gen, yo soy gordito, pues se le tocaba ser gordito. Y ya nos resignamos, como el color de piel o el color de ojos, sin darnos cuenta que alimentamos una patología que tiene desenlaces muy catastróficos. Estos elementos que les comento de identidad repercuten en muchas áreas, en la salud obviamente, porque son chiquitos que acarrean conflictos metabólicos importantes, en el área social, porque por lo regular no son aceptados con su grupo de pares, es decir, insisto, nunca son los que eligen, nunca son los que invitan, nunca son los populares, nunca son los que se integran a las fiestas, al contrario, siempre están como aislados. Hay el mito de que pues, está gordito, es un gordito feliz, que prefiero estar como gordito feliz, ¿no? Pero échenme mis taquitos y le seguimos. Detrás de ese feliz siempre hay o una distimia que ya se vuelve caracterológica o claramente síntomas depresivos que no son atendidos por desconocer. Los cuadros depresivos en los niños y en los adolescentes son muy diferentes que en los adultos, y si no vemos a un niño llorando en las esquinas y sin querer levantarse y decir que me quiero morir, quiere decir que no tiene depresión. Eso es errático, es erróneo. Si no detectamos y no conocemos que la sintomatología en niños y adolescentes es y difiere de la de adultos, es muy difícil ver y poderlo diagnosticar a tiempo. Los títulos de pues son los simpáticos, los mejores amigos, pero pues la novia nunca, ¿verdad? Y pasa la adolescencia y la prepa, llegan a la licenciatura y pues son chicos que no tienen novia, que no han tenido experiencias inclusive sexuales, precisamente porque uno de los elementos es el marginamiento. Algunas de las hipótesis vinculadas con los problemas de obesidad de niños y adolescentes son estas, pueden ser muchísimas y no hay como un prototipo exacto de bueno, todos los pacientitos obesos son así asado, no, es un elemento, una patología multifactorial en donde entran en juego aspectos pues muy complejos. Pero se ha encontrado que los síntomas depresivos y ansiosos siempre han jugado un papel relevante, que es una manera de elaborar duelos, que las pérdidas se viven a través de estarlo compensando con la comida, en donde la comida, insisto, empieza a tener simbolismos que jamás imaginamos. Puede ser un efecto postraumático. Hay varios artículos y lo hemos visto con pacientitos que después más grandes logran también verbalizar cómo ante las carencias, por ejemplo, de cuestiones socioeconómicas, y cuando empiezan a tener una estabilidad económica o dinero, personas ya adultas, lo empiezan a hacer y a comer y a pagarse buenos restaurantes y a pagarse buenos banquetes porque ahora pueden hacerlo. Pero no hay, insisto, como esta regulación interna de no nada más es porque sí, sino porque tiene un origen psicológico, porque ahora puedo y ya no voy a repetir, porque a mis hijos no les va a faltar lo que a mí me faltó, aunque esto implique que pierdan la salud. Es un poder y un estatus, esta parte de ahora sí puedo hacerlo.
El alimento como premio, que se utiliza mucho, lo cual también nos puede acarrear conflictos importantes. La comida nunca debe ser ni castigada ni premiada. El alimento es parte de una necesidad básica por supervivencia. El simbolismo que les comentaba ahorita es una forma también de agresión propia o hacia otros, es una forma, se encuentra paradójicamente, y supongo que todo el mundo conoceremos personas o mamás que se cuidan mucho y que físicamente han recorrido varios cirujanos estéticos por ahí y los hijos son obesitos y tienen un problema de alimentación y se vuelve un conflicto muy muy fuerte porque les da hasta pena de que ellos estén así como que muy slim, muy fit y los niños paradójicamente desarrollan también, y es una manera como de autoagredirse y también agredir a los demás. En las relaciones de pareja también es común cuando hay un conflicto fuerte que a través de la comida y el aumento de peso se jueguen otros elementos como la insatisfacción sexual o un castigo a la pareja por infidelidades y cosas por el estilo. El conflicto de identidad de género también es un elemento que juega un papel importante porque pues gorditos, pues a lo mejor todos nos parecemos un poquito más y ocultamos a lo mejor cuestiones de identidad, crisis ahí de identidad, dificultades para aceptar que a lo mejor tengo situaciones ahí homosexuales. Como un elemento de autocastigo, como un temor también a enfrentar los cambios, o sea, aprendemos a comer como parte de una defensa y por culpa o evasión. En resumen, entonces, podríamos, y ojalá nos pudiéramos llevar un poquito esta diapositiva en donde vinculemos también que todo esto nace desde edades muy, muy tempranas, en donde hay un estado de tensión interna que se mal identifica y por ende se mal actúa con ello, de tal manera que la comida se vuelve para el niño un elemento más simbólico que necesario como aspecto de supervivencia y fisiología. Y la familia juega un papel sumamente importante como promotor en el 100% de los casos. Y el elemento social con la percepción de la obesidad. ¿A qué me refiero con esto? Que todos aquellos factores sociales que imperan ahorita, las revistas, el prototipo, los populares, y tiene un impacto importante en la autoestima de estos chiquitos, pero también en el mismo desarrollo. El desarrollo no para con y sin panza, el desarrollo no para y cada etapa va generando una marca con este tipo de situaciones que van a contribuir en la consolidación de la identidad de estos chiquitos y en muchísimos de los casos en generar patologías muy graves que nunca son tratadas y terminan en catástrofes. El abordaje, como siempre, es multidisciplinario, es el que mayor éxito tiene, pero en lo que a mí respecta, se hacen valoraciones clínicas, valoraciones también por pruebas psicológicas para poder descartar síntomas o síndromes en el eje 1, cuestionarios de desarrollo para saber cómo ha sido todo el progreso de estos chiquitos, cuestionarios escolares para la percepción que se tiene en las escuelas de este pacientito en especial, porque en las escuelas te mandan o te refieren a los pacientes cuando son conflictivos, pero los que no hacen ruido, los que están en la esquina, aunque no estén vinculados, aunque no estén bien adaptados, mientras no hagan ruido, casi no son como focos de alerta. Sin embargo, el que no haga ruido no significa que no esté cursando por algún momento estresante. Y las entrevistas familiares que también obviamente son claves en todo este proceso. Por último, es bien importante tener claro, y los doctores lo comentaban, el objetivo no nada más es bajar de peso por bajar de peso, el objetivo es saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que simboliza la comida para poder hacer un cambio en la percepción y en el vínculo que se tiene para con esto. Y es un proceso continuo, vamos a cojear de esa pata, pero necesitamos identificar qué elementos son los que generan que se dispare esta necesidad de atracones o de comer cosas que no son como nutritivas. Implica una mejoría en la calidad de vida, pero necesita estar basado en un estilo de vida balanceado en todos los sentidos, no nada más en la alimentación, no nada más en el deporte. Si hay elementos estresantes y desarrollo detrás, estos al cabo de X tiempo buscan nuevamente el talón de Aquiles de cada quien y en este caso pues sería la obesidad, la comida. Está vinculado con la imagen corporal que juega un papel importante para consolidarnos como identidad.
y que estos elementos puedan darnos una identidad mucho más congruente de quién soy, qué quiero, a dónde voy, y con ello hacer el desarrollo menos tormentoso. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la licenciada Mónica Molina por su presentación y le voy a pedir por favor a los dos ponentes pasar al frente para las preguntas. ¿Desconecto? Sí, sí, basta. Doctor Ochoa, ¿tenemos preguntas de internet? Préndelo, por favor. Ahí está. Bueno, sí hay algunas preguntas. La doctora María de Jesús Martínez Escobar pregunta cuál es el factor de riesgo para diabetes tipo 2 comparando un niño con peso normal contra uno con obesidad. Ya está. Factores de riesgo, pues sabemos que factor de riesgo para diabetes tipo 2, importantísimo el tema de hoy, obesidad, pero también la genética de los padres importa mucho. Sabemos que si uno de los papás tiene diabetes tipo 2, el 25% de los hijos lo va a tener. Si los dos papás tienen diabetes tipo 2, hasta la mitad de los hijos va a tener diabetes tipo 2. Yo creo que los factores más importantes es la genética y el sobrepeso como tal. Y es donde, y principalmente la obesidad, donde podemos actuar. Hay otras preguntas. ¿Cuál es la doctora María Jesús Martínez Escobar? Esa es la que dijimos ahorita. Pregunta al doctor Flores, ¿qué papel juega el enterocito en la obesidad pediátrica? Bueno, sabemos que hay algunas enzimas como la grelina, que es un factor muy importante para estimular el hambre. Y como dijimos, es todo un circuito entre el tejido intestinal con el adipocito, con todas las adipocitoquinas y a nivel neuronal. Ya hay varios ahorita, hay algunas teorías, la verdad es que la obesidad es el lado oscuro del endocrino, de que ahora al sistema inmune le están echando la culpa. Sabemos que el enterecito a nivel de la translocación de glucosa, de GLUT y para sensibilidad a insulina también tiene que ver con el abrir el apetito de los pacientes. Pero a nivel pediátrico no tenemos las redes que tantos estudios, todo esto nos lo copiamos de la edad adulta, pero sabemos que así es como actúa, es una por retroalimentación negativa, junto con el cerebro, los factores de adicción, llámese principalmente dopamina, con las adipocitoquinas, y la grelina llevan un factor muy importante. La doctora María de la Cruz Ruiz Jaramillo, ¿en qué circunstancias se pide biopsia hepática y con qué nivel de transaminasemia o qué hay algo que no transamina? Bueno, yo no soy gastro, pero usualmente las transaminasas, como yo me ha tocado ver que los gastros las pies cuando están arriba del doble de la basal, ven un ultrasonido hepático que hace sospecha junto con la transaminasa elevada y el diagnóstico se hace por biopsia. El diagnóstico definitivo es por biopsia, pero estos otros dos componentes te lo hacen sospechar. La doctora Margarita Córdoba Rodríguez, el índice de masa corporal del 25-29 es sobrepeso y arriba de 30 es obesidad. Así es, normalmente el índice de masa corporal es de 25 a 29.9 es sobrepeso, de 30 a 34 es obesidad y arriba de la obesidad la dividimos en 3 grados, ¿no? Obesidad grado 1, 2 y 3 es arriba de 30 todos. Otra pregunta para ustedes, doctora. ¿Cómo se prescribe el ejercicio? ¿Se puede utilizar este método en las escuelas?
Sí, lo ideal yo creo que definitivamente es actualizar un poquito los programas de actividad física que tienen nuestros niños en la clase de educación física. Es muy difícil hacerlo porque realmente son grupos de 15 a 30 personas, entonces obviamente que cualquier tipo de actividad que te pongan, de aquí a que te vuelve a tocar hacer ejercicio, pues obviamente que perdiste mucho tiempo ahí, y si pensamos que la clase dura 40 minutos, pues realmente, como les decía, son 12 minutos efectivos de actividad física que hacen nuestros niños en ese aspecto. Lo más fácil es nosotros como médicos o como papás prescribirles actividad física a nuestros pacientes en las tardes, ¿no? Fuera de lo que es la escuela, y simplemente ponerlos a caminar, que es una actividad física que, como les decía, pueden hacer en cualquier parte. Lo que importa es el tiempo efectivo de ejercicio de nuestros pacientes. Gracias. Doctor Gerardo Guajardo, de Laredo, pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio diario de ejercicio para un niño escolar de peso adecuado y uno con sobrepeso? Definitivamente yo creo que lo tocó también Mónica en su plática. Obviamente que nuestros pacientes con obesidad son pacientes que se mueven menos, ¿no? Por cuestiones obvias. Normalmente el tiempo efectivo en lo que es una actividad diaria normal, sin ejercicio after school, prácticamente sería de alrededor de 15 minutos. Entonces, obviamente que todos nuestros pacientes tendrían que tener una actividad física totalmente aparte de lo que es la actividad física que hacen en la escuela, ¿verdad? Y mínimo debería de ser una hora diaria. Nosotros lo que hacemos con nuestros pacientes es también tomarlos en cuenta a ellos y ver las preferencias. Lo más importante para que un paciente se adapte a un programa de ejercicio es que lo disfrute. Si yo le puedo decir a cualquier paciente que la mejor actividad física es nadar, y si no le gusta nadar o no sabe nadar, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, lo más importante es también tomar en cuenta lo que es la preferencia de nuestro paciente. Otra pregunta es, se firma el CARSI. ¿A partir de qué edad un o una adolescente puede empezar a hacer ejercicios con pesas? Él le sugiere que hasta los 14 años, si quieren hacer ejercicios, que se tonifiquen con ligas y hagan ejercicios cardíacos. Esa es la típica pregunta de los chorrocientos mil millones. Realmente la mayoría de los pacientes pueden hacer ejercicios de fuerza desde edades tempranas. Lo que no está indicado es hacer ejercicios sobre nuestro cuerpo, o sea, sobre nuestros hombros, por decir algo, porque obviamente hasta que no se cierren lo que son los cartílagos de crecimiento. Pero ejercicios de fuerza lo pueden hacer sin ningún problema, siempre y cuando no se pongan peso directamente sobre sus hombros, ¿verdad? Otra pregunta complementaria. ¿Quieres opinar? No, quería preguntar nomás si el podómetro funciona o algún gadget. Ahorita tenemos mucha tecnología y sale mucho en las revistas y demás, para que los teléfonos, ¿hay algo que funcione de eso? Sí, claro que sí. En Estados Unidos que tienen menos acceso bueno, tienen acceso a gimnasios en sus departamentos y esas cosas, pero a veces por la distancia y es más difícil hacer, se creó lo que son los programas de ejercicio en base a los pedómetros, ¿no? Que son los contadores de paso. Normalmente el mismo Consejo Americano de Sport Medicine te dice que mínimo tienes que hacer 10,000 pasos para que valga la pena el ejercicio y que obtengas todos los beneficios del ejercicio. Entonces también en este tipo de formas de monitorizar el ejercicio, pues simplemente te estacionas más lejos y caminas más, subes las escaleras en vez de usar el elevador. Precisamente era lo que les decía, ahorita desde hace 50 años para acá, pues la tecnología nos ha hecho que nosotros seamos más sedentarios, pero esto es sí, solo si uno lo deja, ¿no? Si nosotros evitamos en lo más que se pueda el usar el elevador, por ejemplo, y podemos caminar. A lo mejor yo no tengo tiempo de hacer actividad física ese día, pero puede contar. Son 10,000 pasos por día lo que te piden. Hay un comentario del doctor Arturo Velas Peña. Dice, me parece razonable
tocar el tema de la lactancia materna como preventivo de la obesidad. En salud, del 2012 menciona que solo 14% de las madres amamantan por 6 meses. Es un sumar, además de los cambios en el estilo de vida. Y posteriormente viene una pregunta del doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero, que le pregunta a la doctora Moya, ¿cómo se controla el incremento de la velocidad de la ingesta de alimentos en niños? Híjole, es bien complejo porque necesitaríamos definitivamente tener un abordaje multidisciplinario. O sea, necesitamos hacer switch no nada más en el estómago, en lo que comemos, sino también en cómo lo estamos pensando. Es muy común el decir, es que en la mañana no quiere, no le entra nada. No le entra nada porque tampoco lo hemos educado a que le entre la frutita, a que le entre la proteína, a que le entre el carbohidrato, pero desde nosotros también como parte del sistema familiar para que lo puedan ir copiando. Si para mí no tiene un impacto relevante, para el niño tampoco lo va a tener. Entonces, sí es importante el poder hacer como un cambio en el chip de la concientización y la percepción que la misma familia tiene sobre la alimentación, más allá de nada más comer, por creer que los estoy alimentando. Inclusive se hace mucho énfasis en la importancia, y lo comentaban hace ratito ahí con lo de la lactancia, tiene que ver desde la relación. Muchas mamás no lactan porque les es como un issue esto de dedicarle y hacer, ay no, bueno, pues ya le doy la leche. Pero la verdad es que tampoco nadie te dice qué va a pasar. Y todo el mundo te lo pinta así con imágenes de, chalala. No es chalala. Las personas que hemos sido mamás implica todo un issue y una labor de dedicarte, de agarrar aire, de sentar, o sea, pero nadie te dice. Entonces, si no trabajamos desde ese chip también, el chalala no es cierto. Entonces uno mismo rechaza y ve, es el primer elemento vinculado con la alimentación como algo aversivo, no como algo placentero, y eso se transmite. Hay otra pregunta para usted que dice, ¿qué tan frecuente y cómo se manejan los trastornos de identidad en niños? ¿Qué tan frecuente y qué, perdón? ¿Qué tan frecuente y cómo se manejan los trastornos de identidad en niños? Si estamos entendiendo trastornos de identidad como parte de la consolidación de quién soy y cómo me estoy como construyendo internamente, es un proceso que se da continuo a través de, insisto, el vínculo y la relación con los padres, con el medio social, con los grupos de pares y el lidiar con la caracterología que cada uno de nosotros va construyendo. Si estamos hablando de identidad como una cuestión más de género, ya el abordaje sería como distinto. Pero los dos se ven desde edades muy tempranas. O sea, a los 2 años se ve quién es un niño tranquilo, quién es un niño temperamental, quién es una niña mandona, o sea, todos esos elementos se ven desde edades muy tempranas. Los mismos mamás te refieren que era bien bueno porque dormía toda la noche, o que daba más lata, o que era muy inquieto, siempre quería jugar, o que estos elementos que van consolidando y construyendo nuestra identidad se ven desde bebés. Y es parte de la mamá o del cuidador principal el que pueda ser receptivo a esos elementos, identificarlos y entonces en consecuencia poder ser y establecer esa relación. Los artículos de apego nos dicen que con que cumplamos el 33% de esos mensajes, que los podamos satisfacer, ya estamos del otro lado. Se disminuye de manera relevante el desarrollo de psicopatologías. O sea, ni siquiera nos están pidiendo la mitad. Con el 33% ya es así como que, bueno, ahí va. Son todas las que llegaron por internet. Ok, ¿alguna pregunta de los pediatras que se encuentran con nosotros? ¿No preguntas? ¿Sí, doctora? Buenas noches. Primero, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Esta es una pregunta para la doctora Rocío. Antes de una competencia, ¿cuánto tiempo debo de tardar? ¿Qué es lo que debo de comer y cuánto tiempo antes? Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué exámenes de rutina debo de pedir a los competidores para hacer una carta de salud? ¿Qué es lo que debo de pedir?
Nosotros, para la pregunta que tienes acerca de qué es lo que pedimos, normalmente pues siempre pedimos una BH, una química sanguínea, un examen general de orina, y en ciertos pacientes arriba de 35 años les pedimos un electrocardiograma en reposo de que mínimo para poder decir que el paciente está saludable, ¿verdad? Si todo sale bien, pues adelante con la actividad física, ¿no? Siempre y cuando no sea competitiva, o sea, competitiva me estoy refiriendo a alto rendimiento, o sea, a ese tipo de pacientes ya se les exige que tengan una prueba de esfuerzo médico-deportiva para que… me ha tocado a mí en el consultorio, por ejemplo, pacientes un paciente de 60 años que corría maratones con pruebas de esfuerzo cardiológicas como con 7 pruebas de esfuerzo, siempre negativas, y en los sprint, en el último cerrón, siempre presentaba dolor precordial. Entonces, siempre lo ponemos de ejemplo a él porque es en pacientes que hacen un ejercicio físico competitivo, pues obviamente que una prueba de esfuerzo, un 70, un 80%, pues no puede ser concluyente de que realmente no te va a pasar nada, ¿verdad? Y a este paciente le hicimos una prueba de esfuerzo máxima, y en el último sprint que hacía siempre presentaba un poquito de isquemia. Entonces la única indicación para este paciente era que no hiciera sprints, o sea, podía hacer actividad física y todo, pero que no se forzara al 100%. La otra pregunta que me decías de qué es lo mejor para comer, normalmente es comer carbohidratos complejos, algo de cereales, algo de fruta, algo de granola. Es muy buena fuente de energía para irte a hacer ejercicio. La comida previa a la actividad física es la más importante. O sea, no es, por ejemplo, si tú haces ejercicio en la mañana, lo más importante es que cenaste. O sea, es donde tú llenas tus depósitos de energía en los músculos a manera de fosfatos de creatina. Entonces siempre es bien importante lo que es la comida previa a la actividad física, no tanto la inmediatamente antes. O sea, si hacen ejercicio en la noche, lo importante es la comida, por decir algo. ¿Alguien? ¿A qué edad se recomiendan los ejercicios de contacto en los niños? Los ejercicios de contacto, pues realmente lo importante que tienen estos es que casi siempre son con niños de la misma edad, ¿no? Entonces lo más importante es que si vas a hacer karate o vas a hacer, por ejemplo, fútbol americano, pues que son ejercicios donde normalmente el peso influye mucho, entonces está muy regulado eso por casi todas las asociaciones infantiles, que normalmente no hay niños mucho más pesados que tú que te vayan a poder lastimar, entonces lo pueden hacer a cualquier edad, ¿verdad? O sea, siempre y cuando con esa precaución. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí al lado izquierdo. Sí, en relación a la lactancia materna, que no se ahondó mucho ahorita en la pregunta por internet, tanto para el doctor Caloca como para la licenciada Mónica, el consenso actual sobre si es realmente un factor protector para el desarrollo de obesidad en los niños la lactancia materna exclusiva por 6 meses, y en relación al apego que esto puede crear para la licenciada Mónica, la experiencia que tenga con sus pacientes, en el sentido de sí crear un mayor vínculo o el apego madre-hijo, y que no se tenga que después por la comida tratar de compensar la falta de apego o que no se haya creado este vínculo tempranamente. Si es una propuesta consensada, seno materno hasta los 6 meses, prevención de obesidad, eso sí. Y recalcaría la parte de la relación, más que de la leche en sí, es el que se establezca la relación en un ambiente adecuado. Si para esta madre le genera frustración, molestia, enojo, tristeza, dolor, entonces no se está estableciendo una relación de apego lo suficientemente segura. Se está empezando a vincular el alimento con algo displacentero.
Entonces, ¿qué sugeriría yo? Trabajar con esta mamá desde un nivel preventivo, desde qué va a pasar, cómo le vas a hacer, y que se vayan respetando también los tiempos de la mamá, el proceso posparto propiamente, en lo que las hormonas también se acomodan, en lo que se hace el switch de todo lo que conlleva el ahora tener un nuevo miembro en casa. Siempre se va a apoyar la lactancia materna, pero siempre, insisto, siempre y cuando esta se vea también como parte de un proceso de establecimiento de una relación segura, de una comunicación segura y de el inicio de un entendimiento de la necesidad del otro, que es como empezamos a vincularnos con los bebés. ¿Alguien más? Bien, le damos la gracia a los ponentes por su presentación. Realmente es un tema visto de diferentes enfoques. Gracias por su participación.